Vamos a dar inicio al último panel de esta mañana. En este panel nos acompaña el doctor Jaime Orlando Santofimio. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con doctorado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y es docente del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Por su parte, nos acompaña también la doctora, o Verónica, porque no le gusta que le digan doctora, Verónica Echeverry, abogada también y especialista en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana, es magíster en Derecho de la Universidad de Antioquia y cuenta con un posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es profesora y coordinadora del Centro de Estudios Derecho, Tecnología e Innovación de la Universidad de Antioquia. En este panel se abordará, más bien desde la responsabilidad, se abordará la temática del análisis comparado de los modelos de responsabilidad por el producto y su relación con este tema que nos convoca el día de hoy, que es la inteligencia artificial. Muchísimas gracias y bienvenidos. Ujú. Bueno, muy buenos días para todos y para todos, doctor Jaime. Mucho gusto pues en estar aquí. Muchas gracias por habernos invitado a la Universidad de Antioquia, al Centro de Estudios en Derecho, Tecnología e Innovación. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en el día de hoy es hablar primero desde cuáles son los riesgos que se están previendo. Lo pa- Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. Listo. Entonces, como identificar primero, no sé si ustedes han mirado como bibliografía académica, pero no necesariamente jurídica, que creo que nos da muchas luces acerca de qué es lo que vamos a conversar y por qué es tan importante y por qué se está instando incluso desde las mismas empresas a que haya regulación. Entonces, pues no ha empezado la presentación. Ay, ¿a ustedes les choca que yo me parezca yo sentada así, pues me quedo como que me siento toda cohibida. Entonces, mire, la primera parte que queríamos como contarles es, hay uno, yo no sé quiénes de ustedes han leído a Harari, quiénes están leyendo a Harari de los que están acá en el público. ¿Alguno ha leído a Harari? ¿Cuál se ha leído? De todo, de todo un poco. Nexus, Homo Deus, usted levantó la mano, ¿no? Sí. Nexus todavía no, ¿cuál? De animales a dioses, 21 lecciones para el siglo XXI. Listo. Bueno, dentro de la bibliografía, bueno, si pudiéramos tener la presentación. Bueno, ahorita lo miramos. Hay como libros que a mí me parece que son chéveres porque nos dan mucho contexto. Porque muchas veces, a veces lo que nos ocurre a nosotros los abogados es que empezamos a hablar mucho de los riesgos, pero muchas veces no los tenemos suficientemente identificados. Entonces, a mí me gusta de estas, de acá un poco de bibliografía. Entonces, ahí tenemos el primer libro que tenemos allá es de Cathy O'Neill, que es Armas de Destrucción Matemática. A mí me parece interesante ese texto porque todos los textos, los dos de la esquina, el de Cathy O'Neill y el de Amy Webb, son de dos personas que están dentro del sistema. Es decir, ellas dos han hecho parte de las Big Tech. Y eso es interesante porque es muy chévere ver la gente que está dentro de las Big Tech, cuáles son los riesgos que ellos perciben, porque es que ellos los han visto en acción. Entonces, en Armas de Destrucción Matemática, Cathy O'Neill de lo que trata es de ellos que son los que construyen los algoritmos, cuáles a veces son las consecuencias no deseadas, no previstas de los algoritmos. Entonces, ahí uno trae como referencia, no sé si ustedes se vieron una película que se llama The Moneyball, que es cómo cambió el juego del béisbol cuando le metieron inteligencia artificial. ¿Cierto? Cuando metieron algoritmos y empezaron a estandarizar cómo cambia el juego y cómo cambian las apuestas. Pero entonces en Armas de Destrucción Matemáticas ella habla no solo de las apuestas, sino qué ocurre con los sistemas de crédito que ahorita nos estaban mencionando los anteriores panelistas, con el acceso a la universidad, con el acceso a los trabajos altamente remunerados, con las discriminaciones frente al sistema penal, qué pasa con cada uno de esos sistemas. En el de acá de Big Nine, que es los 9 gigantes, están hablando como las grandes compañías de inteligencia artificial, las G-Mafia en Estados Unidos, Google, Microsoft, Facebook, Apple, IBM y Amazon, y las BAT en China, que son Baidu, Alibaba y Tencent,
cómo nos están moldeando la estructura y la personalidad. Ahí luego tenemos Artificial sobre la nueva inteligencia del contorno de lo humano. Este está escrito por dos argentinos, Santiago Belinsky y Mariano Sigman, y es interesante porque ellos son divulgadores científicos y lo plantean como, qué nos dice de ser humanos la inteligencia artificial? Y lo plantearon a partir de la ChatGPT, cuando era el ChatGPT 3.5. Pero como esta relación entre amor y odio que tenemos con la inteligencia artificial de te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero. O sea, un día uno lo fascina y el otro día uno lo aterra. Entonces, 21 lecciones para el siglo XXI y Nexus son muy importantes. Me interesa mucho y creo que es muy importante para toda la discusión que vamos a tener a lo largo del día de hoy, específicamente Nexus. ¿Por qué? Porque Harari plantea, que a mí me parece que Harari pues es de verdad muy interesante, él plantea que nosotros como humanidad estamos enfrentando un reto que no habíamos enfrentado antes, y es que todo lo hemos hecho a partir de la construcción de humanos con humanos y humanos con documentos y humanos con instituciones. Entonces nosotros nos relacionamos y las decisiones se están tomando así. Pero en este momento nos estamos enfrentando a una red inorgánica y nosotros no sabemos eso cómo funciona, porque esa red inorgánica no tiene sentimientos, no la podemos torturar, no se puede manipular, trabaja 24/7 y está conectada todo el tiempo. Entonces, nosotros sabemos relacionarnos con humanos, pero tener un montón de burócratas digitales, que es lo que nos está pasando, es algo que es completamente nuevo y para lo que tal vez las instituciones que tenemos no están preparadas. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que se han visto? Ustedes ya han visto varios en esta mañana. Entonces, ahí está Sofía, que es la nueva ciudadana digital, la protección a la democracia, que ahorita lo mencionaron con Cambridge Analytica y con la nueva elección del presidente Trump, de temas de fake news. Ustedes vieron cuando se hacen imágenes que son con inteligencias de imagen a texto, cuando usted pone al Papa Francisco a que desfile y a Trump siendo arrestado, los datos personales que ahorita estábamos hablando, cómo están capturando todo el tiempo datos de todos nosotros, todo el tiempo, y cada vez estamos más en urnas de cristal, somos más susceptibles de ser identificados hasta como el cuerpo cierto en el Código Civil. ¿Se acuerdan cuando uno decía está identificado de tal manera que no da lugar a confundirse con ningún otro? Así estamos siendo identificados, no solamente identificados por todos nuestros datos, sino por nuestras emociones. Entonces vienen las discusiones de eso que supone. Los temas de discriminación, el riesgo algorítmico, sesgo algorítmico, que ya lo mencionaron ahorita, un tema muy complejo. Este video es bien entretenido, que es de Virgin Voyage con Jennifer López. Cuando tengan tiempito lo ven, que es como es la imagen de Jennifer López, pero la pueden manipular otras personas que se mueven y hacen que Jennifer López hable. O sea, cualquier persona podría hacer que Jennifer López haga cualquier cosa. Cualquier cosa es cualquier cosa. Entonces, lo que eso supone para cada uno de nosotros, que si ya no es Jennifer López la que van a poner a hacer que haga cualquier cosa, si no es cualquiera de nosotros, entonces, hombre, ya que estamos hablando en un proceso de divorcio, dígame usted, ¿sí o no? En un ilícito penal, ¿cierto? Cuando ya no podemos confiar, cuando uno decía antes, ¿se acuerda que uno decía, lo vi con mis propios ojos, con estos ojos? ¿Cierto? Yo lo vi, yo lo oí. Pero entonces, si ya tenemos que ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira, acá hay un riesgo. Los riesgos para las libertades son riesgos de movimiento en la medida en que estos sistemas de inteligencia artificial, sobre todo cuando están relacionados con la cibervigilancia, pueden tener afectaciones, como ya lo hemos visto en el sistema chino, en el que al tener un sistema de scoring social, a las personas se les puede decidir quiénes pueden acceder a los sistemas de transporte o quiénes no, quiénes tienen transporte, quiénes tienen derecho al pasaporte y quiénes pueden tener derecho a visa o no. Entonces, cuando se recolectan todos los datos de todos nosotros, finalmente eso va a tener afectaciones ahí. Libertades de pensamiento en la medida en que ya eso está ligado con la posibilidad de expresión y cada vez más, sobre todo, si han visto el avance de los neuroderechos, el derecho a no ser hackeados que se está planteando por Juste y que ya está consagrado en la Constitución chilena,
porque ya tienen la posibilidad, o sea, 1984, George Orwell no se hubiera soñado esto. O sea, pues por ahí pasamos, ¿sí o no? Entonces, lo que eso supone y eso cómo terminaría afectando el derecho de asociación. Por eso acá ya están los peligros de la vida cotidiana, ya saben todos que en cualquier momento, como nos pueden clonar la voz, pueden clonar el video, pueden clonar el audio, lo que eso supone en términos de nuestra vida familiar, en la medida en que a uno lo pueden estar llamando, por ejemplo, hacer una llamada de urgencia a la familia con la voz de uno, el tono de uno y datos completamente identificados de uno que pueden hacer que la familia pueda efectivamente afectarlos. Entonces, de lo que me encargo yo es de la protección al consumidor. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil de la inteligencia artificial se ha considerado como un producto y el producto, por ahora, está considerado en el Estatuto del Consumidor. El consumidor es altísimamente vulnerable por todos los temas de manipulación, pero también porque podemos ser víctimas de los daños causados por la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que se han hecho para tratar de evitar la concreción de los riesgos? Hay propuestas ex ante y propuestas ex post. ¿Qué significa eso? A veces la cosa no es, venga, muchas veces los abogados llegamos como cuando ya ocurrió el daño a ver cómo lo vamos a solucionar, ¿sí o no? Entonces la idea es, ¿y por qué no? Teniendo en cuenta que estamos enfrentando un riesgo que es mundial. O sea, eso tiene muchísimas ventajas, pero muchísimas son muchísimas. Ahorita mencionaba la doctora Valentina el tema de health tech, el tema de agrotech, el tema, pues todas las industrias se están viendo afectadas, pero el tema específico de salud, los beneficios son impresionantes. Entonces, hay algunos que dicen, Mariano Stickman y Santiago Bilinsky utilizan esta metáfora, es como si fuéramos muy rápido hacia el abismo, pero cada vez el paisaje está más bonito. O sea, tenemos cosas más chéveres. Si uno dice, ay, pero es que mire cómo está bonito, no, pero es que mire lo que hacemos y vea que con Dalí y con Midjourney y con Sora o sea, cada cosa se va volviendo más interesante. Entonces, pero tenemos las posibilidades de concreción de unos riesgos como nunca antes habíamos visto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar que se concreten esos riesgos? Las propuestas, entonces, para evitar la conclusión son éticas, técnicas y jurídicas. Entonces, lineamientos éticos, entonces los white paper, por ejemplo, son formas que tenemos para analizarlos y hay experimentos muy interesantes. No sé si algunos de ustedes han buscado en internet de Moral Machine. ¿Alguno ha hecho de Moral Machine? Listo, busquen, aprovechen ahí que todos tienen el celular y tienen el computador, busquen. The Moral Machine es un experimento que se hizo que se está haciendo desde hace mucho tiempo para decir, en el caso de vehículos autónomos, cuando hay que tomar una decisión, ¿a quién matamos? Entonces, es un experimento a nivel internacional porque la ética japonesa puede ser distinta de la ética musulmana y de la y de la ética latinoamericana, pero como tenemos que hay que programar los vehículos, entonces uno dice, pues hagámoslo con decisiones que sean morales. ¿Y morales para quién? ¿Sí o no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, The Moral Machine lo que hace es hacer como una encuesta a nivel internacional con diferentes supuestos, preguntándole a las personas, si usted fuera el programador, ¿usted qué haría? ¿Usted cómo lo programaría? Entonces están tratando de encontrar cuál sería el estándar ético que uno podría llegar a decir, como diría el Código Civil, la moral siendo general y conforme a la moral cristiana constituye derecho a falta de legislación positiva. ¿Qué significa moral general? O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en eso? Entonces, The Moral Machine es un experimento y es bien interesante porque ahí le sale, ¿usted qué prefiere? ¿Los animales, los niños, la mujer embarazada, el científico, el que está cumpliendo la norma, el que está incumpliendo la norma? ¿Qué hacemos? Temas técnicos, ay, se me desapareció. Los técnicos es cómo valoramos los algoritmos, con qué data se alimentan los algoritmos, quién los hace, con qué tecnología, quién los audita, se le hacen pruebas de seguridad y cuáles son las formas de salida y la regulación jurídica. Entonces, a lo jurídico vamos. Entonces, acá se trata de crear ecosistemas de confianza que generen esto, que sean sistemas que sean con robustez técnica y jurídica, es decir, que no saquemos, sobre todo en el norte, sistemas rápido sin todavía saber exactamente
cuáles son los posibles daños que puede causar. Eso suena muy bonito, pero yo creo que ya nos pasó el tiempo. Que haya privacidad en los datos y gobernanza. Esto entra en tensión con que haya mejores datos, con mejor calidad de los datos. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque ahí entran en tensión. Entre más datos haya, se puede alimentar mejor los sistemas, pero igual hay que proteger la privacidad de las personas y de las empresas, que haya una buena gobernanza, que haya transparencia de los datos, y esto va a ser muy importante a la hora de la toma de decisión, quién toma la decisión y con base en qué criterio, que haya tratando de limitar los sesgos discriminatorios y el tema del bienestar medioambiental, que no es poca cosa, porque estas compañías necesitan demasiada energía y demasiada agua. Entonces uno dice, no, pero es que siempre vamos a poner al ser humano en el centro. Ustedes se acuerdan que hace poquito hubo un problema con los aeropuertos porque se cayó Microsoft, ¿se acuerdan? Y lo que eso suponía cuando teníamos todos los aviones volando. Entonces uno llega y dice, si tenemos que decidir a quién le vamos a dar la energía, obvio que se la vamos a dar a los seres humanos y no a las compañías, obvio de toda obviedad. Y cuando usted tiene todo ese montón de aviones allá arriba y tiene una comunidad, sí es obvio. Y cuando los gobiernos estén todos conectados a la red, es obvio. Y cuando la banca esté conectada a la red, también es obvio. Debería ser obvio. Pero si toda la banca, toda la justicia, todos los gobiernos están conectados con cada una de estas empresas, tal vez no sea tan obvio que la energía y el agua se vaya a tomar la decisión que vaya primero para los humanos, que debería ser lo obvio, que es que el humano siempre esté en el centro, como dice Europa. Y la siguiente postura es la exposed, que es, listo, ya se causó el daño. Aquí es, ¿eso quién lo va a pagar? ¿Quién asume el costo de los accidentes? Entonces, hay varias alternativas. Una es el sistema de responsabilidad civil derivada de productos defectuosos, que, como ustedes saben, en el Estatuto del Consumidor se consagra una responsabilidad objetiva y solidaria del productor y del proveedor para los daños. Si la inteligencia artificial es un producto, te responderían objetiva y solidariamente. El productor, que es el que diseña, fabrica, produce, importa, ensambla productos, y el proveedor, que es el que ofrece, comercializa, distribuye bienes o servicios a título gratuito o oneroso. Esa sería una alternativa. Otra alternativa sería que le pongamos límites, sistemas de baremos con límites a la responsabilidad civil, que se creen seguros, que sean públicos o privados, obligatorios o no. Eso sería otra alternativa que se discute mucho, o que se creen fondos públicos de reparación. Si acogemos la responsabilidad civil derivada de productos defectuosos y asumimos que la inteligencia artificial es un producto, entonces viene la pregunta de, ¿y eso entonces cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, como les dije, la ventaja es que en la responsabilidad civil derivada de productos defectuosos, el factor no hay que probar la culpa. No es necesario para la víctima probar la culpa del causante del daño. Solo en los detalles habita el demonio, dicen las mamás. ¿Sí o no? La víctima solo tiene que probar el defecto, el daño y el nexo. El defecto. Solamente. Uno dice, no, pues siquiera, que gracias. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene sistemas de caja negra y sistemas de caja gris, que es cómo funciona el algoritmo, y recuerden que muchos de esto está protegido por propiedad intelectual, ¿cómo va para probar el defecto? Y además, aunque no estuviera protegido por el propiedad intelectual, es que en un sistema muy sencillo de inteligencia artificial son miles de millones de hojas de algoritmos y de cosas. A veces, aunque usted le implique inteligencia reversa, ingeniería de reversa, incluso para los mismos técnicos, los sistemas terminan tomando decisiones y le dicen, ¿por qué tomó esa decisión? Y ellos dicen, es que yo no sé, es que no sé. ¿Por qué? Porque como la máquina aprende, deep learning y machine learning, no siempre el humano es capaz de entender cuál es la razón. Entonces la carga probatoria sería complicada.
Entonces, acá van a venir preguntas y es, ¿cómo vamos a valorar la autonomía de los sistemas? Acá puse robot, pero el robot es cuando tenemos interacción en el mundo físico o de la inteligencia artificial cuando no hay interacción con el mundo físico, pero ¿cómo hacemos con la autonomía? Cuando en este momento ya lo que tenemos son gestores que toman decisiones, ustedes han visto que ya con las inteligencias artificiales la idea es que no solamente me busque el paisaje, sino que me lo compre. O sea, que yo le diga, vea, es que necesito ir a Madrid, entonces que me compre el pasaje, que acorde con mis gustos y con mi presupuesto, busque el hotel, entonces que me busque el pasaje, el hotel, que me diga que me consiga el transporte y que me lo pague, pues ya de una vez, que ya entramos en gastos, que me gestione. Entonces, cuando tenemos eso, genera una gran autonomía. Esa gran autonomía, ¿quién lo va a asumir? ¿El dueño? ¿El usuario? ¿El diseñador? Y cuando hablamos de diseñador, hay que tener en cuenta que es que acá interactúan miles de personas y que fuera de eso, esto se actualiza en tiempo real en Internet. ¿Qué momento capturamos la prueba? ¿Quién la captura? ¿Quién la analiza? ¿Eso cuánto vale? ¿Quién se la traslada al juez? Detalles, cositas, ¿sí o no? En los espacios de caja negra, ¿cómo hacemos? Y las cajas de aprendizaje. Entonces, en privado, la pregunta que sigue es, ¿quién es el sujeto pasivo? ¿A quién demandamos? ¿A quién demandamos? ¿A OpenAI? ¿A Microsoft? ¿A Google? Tengan en cuenta que eso pasa por millones de personas que van pasando de un lado a otro, sin contar, sin tener en cuenta que los derechos siguen siendo nacionales y esto es un problema transnacional. Por eso algunos proponen que haya una personalidad jurídica de los robots y de las inteligencias artificiales, justamente, y esta discusión la plantean personas de la misma industria, por ejemplo, Elon Musk. ¿Para qué? Primero, para que puedan tener derechos, que tributen y que paguen la renta básica universal. La renta básica universal la están proponiendo desde Silicon Valley. ¿Por qué? Porque ellos ya se dieron cuenta que existe una posibilidad muy importante de que un número muy alto de seres humanos se queden sin nada para hacer. Entonces, ellos ya prevén que ahí va a haber una gran cantidad de problemas sociales que todavía no sabemos cómo vamos a afrontar. Entonces, dicho eso, yo dejo ahí, profesor. Muchas gracias. Bueno, primero a todos los presentes, a la profesora por la compañía. Logramos ahí vía telefónica más o menos cruzar algunas ideas de este tema que es fundamental y inevitablemente la presentación de ella tiene que ir adelante porque es el ámbito del derecho privado, donde seguramente más situaciones se van a dar. Un agradecimiento al Departamento de Derecho Penal, a los profesores, al señor director por esta nueva invitación a discutir temas que no son de penal, son temas de básicamente de derecho administrativo y constitucional, porque en esta oportunidad lo que se me pide es hacer algunas reflexiones en torno a la responsabilidad que le puede corresponder al Estado, a las entidades públicas, con ocasión de la inteligencia artificial, los algoritmos, los sistemas digitales inteligentes que se desarrollen, que se instrumenten, que se habilicen, que se usen por parte del Estado, de la administración. Ya no es el sujeto privado. Y el tema de reflexión, pues es el ámbito de responsabilidad del Estado. Ahí nos toca acercarnos a la Constitución Política, al artículo 90 constitucional, y de pronto las reflexiones que hacía la profesora van a tener una variación porque estamos frente a un régimen especial diferente al del régimen general de la responsabilidad que le puede caber a los privados en el 2341 del Código Civil o en las normas sobre usuarios, sobre consumidores que tienen también regímenes específicos muy fuertes en cuanto a lo que le puede corresponder a los productores, a los fabricantes, a los comercializadores de productos. Y en este caso estamos frente a productos. Eso es inevitable que estos son productos, son hechura cultural de la humanidad lo que estamos. No estamos todavía frente a sistemas que hayan podido, por lo menos en el caso colombiano, con capacidad suficiente para volar autónomamente y tomar decisiones autónomas. No obstante, las desfiguraciones que puedan suceder en su aplicación, en su funcionamiento, derivadas de
las malas estructuraciones, los malos diseños, la alimentación de mala calidad con que hayan sido producidos esos algoritmos o esos softwares de inteligencia artificial. Voy a hacer referencia, me voy a ocupar de la visión de la administración pública o de las autoridades en el territorio nacional, utilizando instrumentos de inteligencia artificial, elaborando softwares, elaborando algoritmos para propósito de lo público, del desarrollo y cumplimiento de las funciones que constitucionalmente le corresponden. En el caso nuestro, hemos tenido un avance significativo desde el punto de vista del principio de legalidad, es decir, de la base normativa que se utiliza para efectos de la utilización de esos instrumentos por parte de las autoridades, sea autoridades judiciales o sea autoridades administrativas. Ambas están acudiendo al apoyo de los instrumentos propios de la inteligencia artificial. Creo que ya se ha hablado suficiente sobre la inteligencia artificial en manos del Poder Judicial y en relación con ellos, para no desviar mi conferencia que está dirigida a la responsabilidad que puede suscitarse del aparato administrativo del Estado, que es mucho más amplia, diría que cualquier decisión que se funde en el Poder Judicial sustentada en elementos propios de algoritmos y software de inteligencia artificial aplicables a la actividad judicial, que lleven a tomar decisiones que puedan causar daño a los usuarios del sistema, a los ciudadanos cuando se resuelven sus diferencias o se reconocen o no reconocen sus derechos, estaría enmarcado dentro del contexto de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en todo lo referente al error judicial. No debemos perder de vista, y creo que veía en la red que aquí se había analizado el tema de la sentencia de la Corte Constitucional, el carácter instrumental de la utilización de la inteligencia artificial. Luego, la decisión está en manos de un ser humano. Y eso tiene su lógica, porque es que la Constitución política y las leyes que regulan el ejercicio de la función judicial del Estado no han abandonado el principio de humanidad. El gran responsable es el ser humano a la luz de nuestra Constitución política, para no ir muy lejos al artículo 1 constitucional de la dignidad humana. Luego ahí tenemos ese entronque inevitable que tenemos que hacer con toda la producción, con toda la retórica, con todas las bondades que se han venido predicando de la inteligencia artificial y todo lo que se nos ha vendido, ¿no?, a través de los medios y de las redes sobre los algoritmos y las bondades de esos algoritmos. Constitucionalmente no se puede dar ese paso. Tocaría reformar la Constitución para que un día sea el aparato inteligente o dotado de inteligencia o artificialmente dotado de inteligencia que pueda tomar una decisión. Luego, ese escenario yo lo descarto totalmente del ámbito de responsabilidad. Si se llega a dar, es una decisión totalmente arbitraria, totalmente arbitraria. Muy bien, eso daría esa respuesta. Ahora, me interesa sobremanera avanzar en este otro tema, porque a partir de la vigencia de la Ley 2052 del año 2000, y después de todos unos grandes debates en Colombia, muy interesantes, que ustedes los encuentran documentados, este PowerPoint lo voy a dejar acá, ahí hago una relación de todos los documentos legales, administrativos y sobre todo de política económica del Estado en torno a la inteligencia artificial. Ahí tenemos dos documentos COMPES muy importantes, uno del año 17, otro del año 19. El primero sobre la Big Data, el manejo de los datos en el ámbito público y privado, pero me interesa fundamentalmente en el ámbito público y las responsabilidades que se sustentan de manejar los datos en Colombia por las autoridades públicas, que tienen unos restrictores muy interesantes, primero en la Constitución política, en el respeto a los seres humanos, a la información y datos que puedan surgir de nosotros, los habitantes de este territorio. Igualmente temas de intimidad, temas de reserva, pero otro muy importante también, temas de derechos humanos, a los cuales nos remite la Constitución y nos obliga la Constitución en la
en toda decisión administrativa o en todo procedimiento que se adelante por las autoridades administrativas. Luego, ya vayan ustedes, van entendiéndome por qué les decía que hay un principio de legalidad para poder analizar la inteligencia artificial en Colombia, que tiene que estar sujeta a lo público, y eso, lo público tiene un marco jurídico propio, restrictivo, y por lo tanto no puede haber ninguna construcción de algoritmos destinados a lo público que no cumpla con los propósitos constitucionales y el respeto a los derechos humanos, la dignidad humana. Lo mismo la estructuración de los software, no es libre, son ámbitos discrecionales debidamente limitados en esos propósitos de nuestro Estado constitucional, en esas finalidades de nuestro Estado constitucional. En ese contexto se expide la Ley 2052, que nos lleva a este temita tan interesante: actuación automatizada de la administración pública. Le voy a pedir favor que me ubique en ese PowerPoint, porque no alcanzo a presentarlo todo, en la ficha número, pues yo abro el mío acá. Para que se fijen ustedes cuál es el alcance que tiene normativamente la automatización. Y lo que se me salga de ahí, pues es actividad irregular. Está en la ficha número 44, por favor. No, es en el otro PowerPoint. Para ir adelantando, el ámbito para la administración pública de la automatización, entiéndase acudir a sistemas digitales inteligentes, a softwares para propósitos públicos, diseñados para propósitos del cumplimiento de las funciones públicas, y sobre todo el algoritmo estructurado para esas finalidades, tiene un ámbito de aplicación concreta y específica. Mire, esta es la definición que me trae el decreto 088 del año 2022. Es una norma reciente donde ya está delimitándome el ámbito en el cual va a actuar la inteligencia artificial. Dice, se refiere a automatización. ¿Qué es automatizar la administración pública? Se refiere a la capacidad de un sistema para ejecutar una serie de tareas de gestión interna de la autoridad que soporta el trámite, los cuales originariamente son realizados por seres humanos, lo que decía la doctora, la mano de funcionarios que van a quedar por fuera, porque esto es vinculante y tiene todo un programa para automatizar hasta el año 2040 toda la administración pública colombiana, y pasan a ser ejecutados de manera autónoma por una máquina o un sistema de información digital. Vean ustedes que en nada se compromete la decisión en un procedimiento administrativo. Las decisiones de la administración siguen en manos de los seres humanos. Y entiéndase por decisión aquella manifestación de la autoridad que crea, modifica, extingue los derechos de los ciudadanos, de las personas, sea en el ámbito subjetivo individual o en el ámbito subjetivo colectivo. Eso no está en juego ni ha sido entregado a la máquina. Claramente se le entrega a la máquina tareas de gestión interna y aspectos de soporte de trámites. Luego, los algoritmos tienen que estar debidamente estructurados, alimentados en esa dirección pública y no en otra. Y esos efectos colaterales que se hablaban hace un momento, de que termine resolviendo cosas que no corresponde o disponiendo de la información que constitucionalmente no puede disponer, o utilizando, porque fíjese que en la medida en que vamos a tener toda la administración pública, pues va a ser un gran operador de grandes cantidades de datos. El verdadero Big Data del sector público va a estar en manos de todas las autoridades públicas, y no solamente para su manejo
sino también para su utilización. Va a ser una fuente de producción de información y de datos para segundos niveles de tratamiento impresionante, cosas que no está autorizada en la norma porque es simplemente instrumental la utilización que se quiere acá. Y segundo, que sean a través de máquinas que actúen de manera autónoma. La autonomía de la máquina está medida no por un ámbito subjetivo abierto total, sino como lo señalan los decretos correspondientes, por un ámbito restrictivo. Es decir, si bien es cierto construir un algoritmo y construir un software para poder utilizar esos algoritmos en manos de inteligencia artificial es discrecional, esa discrecionalidad tiene unos reductores muy fuertes a la luz de estos decretos porque tiene que sujetarse a los propósitos públicos, a las finalidades. Es reemplazar al ser humano en esa gestión interna, pero dentro del contexto de la legalidad y para propósitos y finalidades de esa legalidad. Luego no puede ir más allá. No puede ser para otros propósitos. Inclusive ya en las explicaciones del decreto 088 y en otros todos compilados en el decreto 1078 del sector de las comunicaciones, para no ir muy lejos, lo que pasa es que es un decreto que para manejarlo es bien complicado, por eso es mejor mirar las normas que han quedado incorporadas, en este caso el 088 es más manualito de entenderlo, me lleva a que no hay libertad absoluta y está un marco restrictivo. Luego, este aspecto es importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para poder verificar los temas de responsabilidad que le puedan corresponder a las autoridades administrativas en virtud del artículo 90 constitucional. Ahí sí podemos pasarnos al otro PowerPoint. El 90 constitucional, para efectos de la responsabilidad del Estado, también establece un mecanismo diferente al que explicó la doctora, pero es un mecanismo que viene a continuación porque es la norma general del producto. Nosotros vamos a trabajar las normas especiales. ¿Qué ocurre cuando ese software, ese algoritmo no está debidamente elaborado, no corresponde a los propósitos y finalidades del Estado? Pues la primera respuesta que ustedes me van a dar dirían, es un software que está viciado en su legalidad. O el algoritmo está viciado. Ahí vienen todas unas discusiones para saber qué naturaleza jurídica tiene el software o qué naturaleza jurídica tienen los algoritmos. En España está en este momento una discusión enorme. Se habla de la potestad reglamentaria traducida al algoritmo porque al fin y al cabo son reglas que van a servir para determinar la adopción de una decisión de la administración, etcétera. Hasta ahí sería un problema de legalidad, pero para aplicar el 90 constitucional, el problema es si eso le causa daño a alguien. Impacta en los derechos subjetivos de alguien y lo impacta dentro del concepto que constitucionalmente se ha definido de ser un impacto dañino antijurídico. Daño antijurídico. Es decir, que yo no estoy en el deber de soportar, que es el concepto que se ha manejado. Desde esa perspectiva, tanto todo lo que se refiere a estructuración, el debido cuidado que le asiste, porque fíjense que estamos dentro de un marco normativo muy regulado, donde hay cargas y deberes de la administración, deberes funcionales, precisos. No entro en el detalle de los mismos, pero los invito a que lean estas disposiciones, porque me van a sacar de ese mundo abstracto en el que tradicionalmente se ha hablado de la estructuración de los algoritmos y de los software. Aquí este implica cargas obligacionales directas para las entidades públicas que van a adaptar, se van a adaptar, perdón, al sistema de la automatización. Además, cumpliendo precisas directrices del gobierno nacional, porque es una actividad intervenida a través de las autoridades propias del sector, especialmente del ministerio, donde no se puede dar un paso adelante si no es cumpliendo esos estándares establecidos por el gobierno nacional. Luego, si se incumple todo ese marco, pues evidentemente, si se causa el daño, habría solamente que verificar si ese daño es antijurídico, estaba en el deber de soportar para decir que el Estado va a responder. Yo ahí no tengo la menor duda. Ahora, fíjense que en la exposición de la profesora, ella me lleva al tema del producto defectuoso en el ámbito del consumo. Pensemos
en dos hipótesis acá para ese daño antijurídico. Que ese producto, sea software, sea algoritmo, haya sido desarrollado directamente por la administración a través de sus instrumentos, de su personal, cumpliendo los criterios técnicos impartidos por el gobierno nacional, pero les quedó mal. ¿Es producto defectuoso y por lo tanto la responsabilidad sería objetiva? Yo creo que en materia de responsabilidad del Estado no avanzaría en torno a producto defectuoso, aunque es producto defectuoso, sino más bien para su imputación me iría por la teoría o el título de imputación de falla del servicio. No se prestó el servicio debidamente. Y eventualmente, si es un software y un algoritmo que pueda ser catalogado técnicamente como de alto riesgo para la colectividad o para los ciudadanos, cosa que habría que verificarla, pues podríamos sí entrar en un análisis de responsabilidad objetiva a la luz del riesgo excepcional, una posibilidad de riesgo excepcional. Es decir, con esto que quiero mostrarles, que ese artículo 90 constitucional en sus desarrollos constitucionales, jurisprudenciales, me está dando elementos suficientes para poder sostener que en todos los casos en que la administración sea la que produce el software, pues necesariamente va a tener que responder. Pero viene una tercera hipótesis, mucho más interesante. Pensemos en el caso que el software y el algoritmo sea perfectamente adecuado a las reglas técnicas, no haya la menor duda de que ese tenía que ser. Que si nombran al experto de los expertos, él va a decir que el software es perfecto para los propósitos públicos y que el algoritmo no tiene, ¿no?, reparos, pero causa daño. A la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, sobre el alcance del artículo 90 constitucional, así la actuación de la administración sea perfectamente legal, cumplidora al extremo de todas las disposiciones del ordenamiento jurídico y de los principios de lo que a ustedes se les ocurra, no exime de responsabilidad de la administración. No la exime. Es una fórmula muy dura la del 90 constitucional y muy amplia. Luego, todas las hipótesis posibles de distorsión del software, de inteligencia artificial, van a tener posibilidad de ser los daños causados reclamados ante la administración y quienes van a responder por las entidades públicas que tengan a su cargo ese manejo. Habría que mirar si es una o dos entidades públicas. Viene una situación interesante. Ubiquémonos en la hipótesis, porque es que aquí sencillamente pues me dio lugar fue a especular un poco en que esos software que va a ser lo más, que de pronto va a ser la regla general, conociendo las limitaciones de nuestra administración pública, que la administración pública resuelva, dice, no, yo no puedo hacer ese software, es un algoritmo, imagina, pues, Me Too haciendo un algoritmo, ¿no? Y son todos municipios que van a tener que incorporarse a la automatización. Lo voy a contratar. Ahí me voy a chocar con otro mundo. El mundo de los derechos, el mundo de las reservas, el mundo de los privilegios que puede tener ese productor de ese software, constructor en el mercado. La propiedad intelectual. Yo contrato un software, un algoritmo y un software para efectos públicos, pero el productor me va a alegar reservas en el acceso al mismo. Yo tengo que, como autoridad, que sujetarme a un principio de legalidad. Luego hoy vamos a tener el primer problema. Si lo compro y no ejerzo los controles y los contratos no están estructurados de tal manera que se logre preservar los intereses públicos, el interés general o eventualmente la protección de los derechos individuales a que haya lugar con ocasión del software, pues ¿quién va a responder? ¿Ese productor o va a responder la administración? Originariamente, el Estado, que es el que tiene la carga.
porque él es el que va a tener que responderle al usuario cuando se aplique ese software. Ya en su relación jurídica del Estado con ese productor, pues seguramente entrarán en juego todas las tesis que la profesora nos ha señalado acá. Y habría que el Estado tendría que pegarse del software defectuoso, etcétera, etcétera, o del mal manejo de las reservas, o de haber mentido en la estructuración de los mismos. Esos manejos de segundo nivel que se dan en toda la información que fue a ser producida por el software y que pueda causar daños no solamente a las personas, sino a la colectividad. Ahí veo también la posibilidad de que no solamente se utilice el 90 constitucional, sino que se acuda a la figura, por ejemplo, de las acciones de grupo o eventualmente acciones populares. Entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad, un poco lo que quiero trasladarles a ustedes es eso. En este segundo, avancemos ahí, ya le digo, en este otro PowerPoint un poco para completarles las ideas de cómo el 90 constitucional, en mi opinión, es una norma completa. La idea del legislador, de nuestro constituyente en el 90 constitucional es una idea omnicomprensiva de la responsabilidad del Estado, con todas las críticas que le introducen todas las personas interesadas, todos estos teóricos del derecho económico que quieren acabar con la responsabilidad del Estado. Estoy eh, en la número 43, por favor. Un poco para mostrarles que todas esas respuestas las vamos a encontrar. No, el 43 es la 43, la 44. La 44. Lo que les decía, si pensamos en la mayoría de los casos, todas esas hipótesis de irregularidades que se dan en esas estructuraciones o a partir de estos instrumentos, en mi opinión, quedan dentro de la falla del servicio. Por acción o actividad indebida de la administración en la realización o prestación de la actividad de servicio público, por omisión pura de las obligaciones y funciones en la realización o prestación del servicio, por inactividad debida a la insuficiente, ineficiente o deficiente realización de la prestación de la actividad o servicio, seguimiento, utilización de medios. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Sí? Y hay toda una línea jurisprudencial sobre el tema. Entonces, la mayoría de las casos quedarían por vía de imputarlas a través de la imputación jurídica, se haría a través del título de falla en el servicio. Y excepcionalmente, si es un asunto, vuelvo, insisto, de gran connotación y de riesgo evidente, definido técnicamente, pues sería un riesgo excepcional. Ahora, ¿cómo imputo? ¿Por vía causal o por vía de imputación objetiva? Que ese es un tema de interés también. Pues por vía causal es muy complicado. Yo creo que por vía causal habrían muchas situaciones de impunidad. Pues terminaríamos inventándonos algo que le decía la profesora al inicio de la charla, terminaría el Estado inventándose una nueva causal de eximente responsabilidad que sería por el hecho del aparato, ¿no? El hecho el aparato funciona pero porque usted lo alimentó, porque usted lo hizo, porque el hombre le metió la mano, eso no nació, eso es creación cultural, eso es un artificio. Y por lo tanto, pues yo no veo, ¿no? Se me parecería ridículo que un día estuvieran que por el hecho del aparato, entonces ya no. De pronto la eximente responsabilidad por el hecho del tercero, si se engañó a la administración, etcétera, por el productor del bien o servicio. Pero ahí también viene una respuesta, señor, pero si es que usted tenía unos deberes, usted agotó esos deberes, usted hizo todo, absolutamente todo lo posible, usted es un garante de la sociedad en estos casos. ¿Cómo actuó frente a ese software? Frente a la estructuración del software, frente a las condiciones que impuso, frente a la vigilancia, su interventoría, ¿en qué consistió? Es que, señora, ya le vendieron lo que quisieron, ¿no? Ahí vienen todas esas preguntas. De todas maneras, desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, independientemente de eso, se le va a imputar al Estado. Yo la veo muy fácil por el lado de la imputación objetiva, por todos estos deberes, sobre todo porque es un marco tan reglado. Si ustedes se acercan al 1078 del marco de decretos incorporados ahí a partir del 2022, es absolutamente reglado. Luego siempre existirá un deber funcional atribuible a la administración y eso facilita la imputación desde el punto de vista de la imputación objetiva. La causalismo siempre tiene sus riesgos, no lo excluyo, siempre y cuando la víctima no vaya a quedar por fuera del paseo, vaya a quedar pues
sufriendo las consecuencias de las omisiones o inacciones de la administración en estos eventos. Entonces ahí les muestro esa casuística. Avancemos la siguiente, permítame avanzar a la del daño especial. Daño especial, perdón, ahí está el daño especial, devuélvate. En la definición, parte de considerar el principio de igualdad ante las cargas públicas de los administrados. Yo diría, hay daño especial si no es un daño general, porque si es un daño general, pues es un daño colectivo. Aplica la norma, está seguramente bien estructurado, pero me causa un daño en mi situación particular. Despliegue de actividades lícitas y legitimadas por la administración. El software se hizo conforme a todas las pautas, ¿sí? Pero me causó el daño. Se examina en cada caso si las cargas representan un sacrificio normal para un determinado administrado, ¿sí? Que son esos efectos colaterales que muchas veces no se miden o son efectos que se suscitan por la dinámica del mismo aparato cuando está funcionando. Lo que decía la profesora, le preguntan al que lo hizo, dice, yo no sé, ¿qué pasó ahí? La respuesta desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, señor, sépalo usted o no, va a responder porque usted causó un daño antijurídico. ¿Sí? Lo otro será para discutir de pronto una eximente, alguna cosa, pero no, si usted causó el daño, usted lo va a pagar. No es responsabilidad objetiva, es responsabilidad por daño antijurídico. Creo que en eso los asusta un poquito a quienes vayan a trabajar software con la administración y sobre todo a los servidores públicos, que no crean que porque eso se lo vendió la masa encumbrada de las empresas, ¿no? Productoras de software, por más caña que le metan con el lenguaje técnico de los ingenieros, que es lo más común, se la vayan a creer. Tengan ustedes también el que les responda técnicamente desde la administración. O lo contrario, responsabilidad. Y no se les olvide que detrás de eso viene el artículo segundo, inciso segundo del artículo 90 constitucional, la acción de repetición. Y esos daños se pagan, sí, a la víctima, pero el Estado repite. Eso es un ámbito de mucho cuidado para la administración. Vuelvo, insisto, sobre todo cuando hemos avanzado normativamente a partir del año 22. Es un tema que no se ha estudiado mucho porque llevamos 18 meses de normatividad, pero ahí están esas disposiciones y eso no es excusa para no cumplirlas. Muchas gracias.